Hoy descubriremos cómo nos afecta psicológicamente la jubilación. Veremos las peculiaridades de las enfermedades renales en la infancia y la adolescencia. Aprenderemos a alimentarnos para prevenir el estreñimiento. Y conoceremos cómo se convive día a día con el trastorno bipolar. Es la hora. Pongámonos en Donacción. El problema no es si se puede salir o no, el problema es que tienes que salir de ahí, no te queda otra alternativa, ¿no? Ahora mismo como están las cosas, solo te queda la alternativa de seguir adelante. La cuestión es cómo lo haces, ¿no? Porque, claro, en un momento de pérdida de la trayectoria vital, de las expectativas vitales, en un momento de pérdida, de duelo, como en el que te encuentras en esas circunstancias, la cuestión es cómo rehacerte, cómo encontrar energía y fuerza para continuar, lo cual es bastante complicado, ¿no? Porque en principio lo que te apetece es quedarte en casa sentado viendo la tele, ¿no? O si acaso con los amigos en el bar, ¿no? Protestando y gritando y maldiciendo, ¿no? En esos momentos yo creo que, ¿sabes? La experiencia clínica de tantos años tratando con personas en situaciones muy difíciles, ¿no? El ver sufrir a tantas personas, a mí me dice que pretender una fórmula para todo el mundo, una fórmula mágica que lo resuelva todo es una cosa quimérica, ¿no? Yo creo que cada persona, como decía el trompetista Miles Davis, decía que cuando alguien le preguntaba, ¿no? Bueno, ¿y yo qué tengo que ser? ¿Qué hacer para ser tan bueno como tú? Y él le respondía, a mí eso me gustó mucho, ¿no? Él le respondía, tú, fíjate qué cosa haces bien, en qué cosa eres bueno tú, recuérdate a ti mismo quién eres y entonces hazlo, sigue adelante por ese camino. A mí esa me parece la mejor fórmula para animar a una persona en estas circunstancias, ¿no? Hay una cosa que está clara y que hay que tener en cuenta, y es que una persona que está bien, que es feliz, que se siente bien apoyada, tiene mucha capacidad para cambiar, para introducir novedades en su vida, para lanzarse a una aventura, ¿no? Pero una persona que está en depresión, que está en un duelo, que lo ha perdido todo en la vida, está muy mal dotado, está muy incapacitado. Y entonces yo creo que lo suyo es desoír las fórmulas mágicas que puedan venir desde el entorno y tratar de centrarse y recordar quién era, quién es, qué potencial tiene. No olvidar que cuando fue al instituto, que cuando fue a la universidad, que cuando inició su primer trabajo, estaba sufriendo, porque estaba introduciendo cambios en su vida. Al fin y al cabo, el problema es el mismo que tienen los niños cuando empiezan a caminar o cuando les salen los dientes. Hay dolor asociado a todo cambio. Lo que hay que hacer es recordar que el dolor ha estado en tu vida todo el tiempo y que tienes que ponerlo en marcha, convertir el dolor en acción, en movimiento. Y a partir de ahí las cosas pueden ir un poco mejor. No quiere decir que vayan mejor para todo el mundo, porque hay personas que son muy rígidas y les cuesta cambiar un poco la perspectiva. Pero las personas que tengan esta capacidad de interiorizar, de centrarse en su propio ser, van a poder recuperar desde la biografía, desde la memoria, desde sus éxitos personales anteriores, desde lo que les llevó a estar donde estaban, pueden convertir esa situación mala en una situación mejor. Por lo menos yo me quedaría con el logro, crear una expectativa, no ser rico mañana, ni resolver tus problemas económicos, ni que todo cambie de un día a otro, no, sino simplemente crear una expectativa, porque cuando alguien tiene una expectativa, cuando alguien tiene un sueño, puede hacer cualquier cosa, lo que quiera. Durante los últimos 40 años hemos estado convencidos de estar viviendo la clase de vida que había que vivir. Teníamos un montón de prejuicios acerca de qué cosa era vivir bien. Estaba determinado por un montón de influencias. Y en este momento, todas esas influencias no nos sirven. Yo siempre pongo el ejemplo de la persona que toda la vida trabajando con uniforme, imagínate un conductor de autobuses, ¿no? Y el día que se jubila,
que ese hombre no ha hecho otra cosa que trabajar, porque eso era lo que se le pedía desde la familia, desde la sociedad, un hombre que renunció al tiempo libre, que renunció al ocio, que renunció a formarse. De repente, cuando se jubila, encuentra un problema terrible, y es que no se ha formado para ser un jubilado. Eso es tremendo, ¿no? De repente no tienes ningún recurso para el cambio que se avecina en tu vida y que además estaba cantado desde hace tiempo. Todo el mundo te decía, dentro de 6 meses, dentro de un año te vas a jubilar, y sin embargo nadie lo formó. Y ahora el problema que tenemos es que las personas que tienen que abordar estos grandes cambios, que tienen que cambiar de mentalidad, tienen que hacerlo solos, porque nadie los ha formado para ver las cosas de otro modo. Los recursos están, es cierto, está en internet, está la tele, hay que escoger las fuentes de la información, pero está muy claro que ese déficit de información en una persona de 40, de 50, de 60 años es mucho más difícil de resolver que cuando se tienen 20 años, ¿no? Una persona de 50 años tiene que empezar a formarse en una visión distinta de la vida y en unos valores distintos, y ahí se crea un problema importante. La enfermedad renal infantil, para mí, en mi opinión, tiene unas peculiaridades frente a la enfermedad renal de los adultos, entre otras cosas porque ya la edad pues ya te dice que es de otra manera. ¿Por qué? Hace unos años la enfermedad infantil renal se trataba, pero ni teníamos medios ni teníamos tecnología. Afortunadamente, en los últimos 20 años esto ha mejorado tanto que niños que antes no podíamos sacar de ninguna manera de bajo peso, hoy están trasplantados y viven. Pero hasta que llega el trasplante tenemos esas técnicas que antes no teníamos, de dializadores, de diálisis peritoneal, de máquinas cicladoras, para poder mantenerlos con vida hasta que llega el trasplante. Mi ponencia de lo que trata es de hacer, en resumir, todos esos avances tecnológicos que hemos tenido, cómo los vamos dosificando dependiendo de la edad que tengan nuestros pacientes, que van desde 0, pues recién nacidos. En una incubadora nos podemos encontrar niños con 2 kilos en una incubadora y con un catéter ya para dializarse. Eso, ¿qué es lo que hacemos? Pues ahí yo creo que tiene una importancia excepcional el manejo del bebé para evitar infecciones, para evitar problemas, y que con su diálisis lleguen a trasplantarse, que tenemos que esperar por lo menos hasta los 2 años. ¿Por qué? Porque todos los menores de 2 años que llegan al trasplante, pues tienen, si son menores, tienen muchos problemas en el injerto, de pérdida del injerto y trombosis, y muchos problemas de cirugía. Para evitar eso, ¿qué tenemos que hacer? Conservar los catéteres que tenemos, dializarlos lo mejor posible, ayudarnos con medicaciones que tenemos para la anemia, para el crecimiento, para la nutrición, llegar hasta ese peso que necesitamos esos 2 años y poderles ofrecer un trasplante. ¿Para qué vamos a meter a un bebé si no tiene expectativas de trasplante? No merece la pena no rendirse jamás, pero en luchar para que tenga un trasplante. Tiene que tener expectativas de trasplantarse, si no, ¿qué hacemos? Metiendo a un bebé desde la incubadora en una diálisis peritoneal y luego en una hemodiálisis, ¿para qué? Si no tiene expectativas. Luego la expectativa y nuestra lucha es, con todo, trabajar nuestra tecnología, nuestros aspectos nutricionales de crecimiento, que antes los niños estaban bajitos cuando estaban en hemodiálisis, hoy alcanzan la talla que puede alcanzar un niño normal, y el aspecto físico es bueno, no es como antes, se notaba que algo le pasaba, ahora a los niños no. Quiero decir, pero tenemos que tener la expectativa del trasplante. Yo creo que ahora hay que ofrecer a los niños, que es lo que a mí más me duele, que es con lo que yo trabajo desde hace 30 años, a que los padres, si pueden, que donen de vivo. No pasa nada porque demos un riñón si tenemos 2 y estamos bien, y si nos vamos a cuidar después. Nuestro hijo, nuestro niño, seguro que vamos a quitarlo de la diálisis peritoneal o lo vamos a quitar de la hemodiálisis y va a ganar en calidad de vida. Porque no olvidemos que los niños no solamente tenemos que dializarlos y mantenerlos con vida y en mejor estado nutricional y que crezcan y que sean guapos e inteligentes, es que el niño tenemos que hacer un individuo social. No podemos dejar hacer unos niños que luego socialmente no sean nada, que no puedan convivir con los demás. Tenemos que hacer unos individuos sociables, amables y que puedan defenderse en la vida. Donen, por favor, donen. Los de cadáver, porque creo que está
más que justificado que se den. Y los que tenemos 2 riñones y tenemos un familiar o tenemos un hijo que podemos donar, donar. Siempre es la mejor situación. Y desde luego las expectativas siempre están puestas en que uno se pueda trasplantar. Hazte socio de los planes de David. Hazte socio de la curación de la leucemia. Comparte tu historia con nosotros. Escríbenos un mail a donacion@tvcanaria.tv. El estreñimiento es la reducción del número de posiciones y del peso de las mismas. También se suele llamar constipación intestinal o de vientre, dificultad al defecar o evacuación dolorosa, que cuando tenemos el estreñimiento pues se nos puede producir una fisura o unas hemorroides por tener ese proceso, ¿no? Tenemos que ir al baño, tenemos que ir a defecar normalmente una vez al día. Si no lo hacemos, aunque digamos vamos 2 o 3 veces a la semana, sí tenemos un proceso de estreñimiento. La situación normal es ir una vez al día, y eso hay que tenerlo muy claro, porque hay gente que no va y para ellos la normalidad es ir 3 veces a la semana, pues tienen proceso de estreñimiento, ¿no? Las causas del estreñimiento es sobre todo en la alimentación. Tenemos que cuidar mucho la alimentación en el estreñimiento. Es no tomar alimentos que tengan mucha fibra. ¿Qué es la fibra? Siempre hemos oído hablar de la fibra. La fibra es un nutriente que está en los alimentos. Lo que hace la fibra es arrastrar el tránsito, facilitarnos el tránsito intestinal y arrastrar el bolo alimentario, pero la fibra realmente solamente sirve para eso. La ingerimos y la expulsamos, no la absorbemos, nuestro cuerpo no la absorbe ni la necesitamos para nuestra nutrición. Otra de las causas del estreñimiento es la debilidad muscular. Hay personas que no tienen, tienen dificultad en los esfínteres y tienen ese proceso de estreñimiento. Algunos medicamentos nos producen estreñimiento. Cuando tenemos una medicación, algún tipo de medicación, puede ser que se nos produzca un estreñimiento agudo o crónico, que también puede ser agudo. Podemos heredar el estreñimiento, porque también muchas de las patologías las heredamos. Tenemos un proceso, una predisposición genética. Pero yo siempre he dicho, nosotros tenemos predisposición genética, pero si sabemos lo que debemos de hacer, lo salvamos y lo saltamos. Las personas mayores tienen más estreñimiento que las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque no tienen tanta movilidad. La movilidad, lo que nos hace, la persona que se mueve con más frecuencia, mueve el intestino, por lo tanto facilita el tránsito intestinal. Uno de los síntomas que nos produce el estreñimiento y nos parece raro es el dolor de cabeza. Porque dice, bueno, ¿por qué me va a producir? Tengo dolor de cabeza constantemente, pero si tengo estreñimiento solemos tener dolor de cabeza. Dolor de vientre, lógicamente, pesadez de vientre. Nos falta el apetito, lógicamente, ¿por qué? Porque estamos llenos, no nos caben las cosas, ¿no? Calambres abdominales, tenemos retortijones, calambres, muchos gases, mucha flatulencia, porque al estar los restos de nuestra comida dentro del intestino, pues eso se produce una fermentación y nos produce unos gases tremendos. Con la alimentación se corrige el estreñimiento. Con el ejercicio físico, como hemos dicho, si nosotros aumentamos la movilidad, aumentamos la motilidad intestinal. Los alimentos que debemos de tomar, ¿cuáles son? Pues aquellos, en este caso, aquellos que contengan grasas. Yo siempre he dicho, los andaluces no tienen estreñimiento. ¿Por qué no tienen estreñimiento los andaluces si nosotros sí tenemos estreñimiento? Porque los andaluces desayunan todos los días su pan, su tostadita con aceite. Pues el aceite es un lasante. Por lo tanto, el aceite lo que hace es lubricar el tracto intestinal y nos facilita. Por lo tanto, en este caso lo que tenemos que tomar son leches con grasas, leches enteras, yogures, carnes, pescados, huevos, legumbres, verduras y, digamos, tomar más grasa de lo habitual, ¿no? Y los alimentos que no debemos de tomar son pues aquellos, pues, por ejemplo, las pastas poco hechas, el arroz, la manzana, la zanahoria y, por ejemplo, el té, el zumo de limón, que siempre
Dicen, tómate un té. Pues no, no debemos de tomar té. Zumo de limón tampoco, pomelo, manzana. Las natas, las mantecas, el tocino, los cebos, el chocolate también nos estreñe. Las mujeres todos los meses le pide el cuerpo un poquito de dulce y siempre tienden al chocolate. Entonces, ¿cuándo se le produce? Normalmente cuando tienen la menopausia, cuando tienen la regla. Entonces, en ese tipo de días también se le puede producir estreñimiento debido a la ingesta de chocolate. Y los edulcorantes producen estreñimiento. Para el estreñimiento es ideal tomar, pues, por ejemplo, una carne con grasa o un filete de atún, filete de salmón, un salmón, unos huevos estrellados que nos gustan a todos y luego, por ejemplo, un pastel de ciruelas pasas. Pues ese tipo de alimentación es lo que debemos de tomar cuando tengamos estreñimiento. Y yo siempre le aconsejo a mis pacientes y le aconsejo a todo el mundo los kiwis en ayunas. 2 kiwis en ayunas, eso es una solución mágica, ¿no? No es que sea mágica porque milagros no existen, pero digamos producen. ¿Por qué? Porque los kiwis tienen las pepitas del kiwi negritas, esa es purita fibra, por lo tanto yo las llamo las ruedines, las ruedas del bolo alimenticio, y eso nos facilitan la digestibilidad intestinal tremendamente. Y luego aparte con los kiwis lo que hacemos es tomar mucha vitamina C. 2 kiwis equivalen aproximadamente a 5 naranjas, por lo tanto, por un lado tomamos la vitamina C necesaria que tenemos que tomar durante todo el día y por el otro lado pues facilitamos el proceso intestinal. El trastorno bipolar, para decirlo en una sola frase, sería que es un trastorno del estado de ánimo. Los mecanismos que tiene todo ser humano para autorregular su estado de ánimo, pues en nosotros fallan de nacimiento. Nacemos con un fallo en ese sistema límbico, para ser exacto. Se manifiesta normalmente entre los 17, 21, 23 años. Digamos que cuando terminas la adolescencia y ya esos órganos que hablábamos que fallaban empiezan ya a estar desarrollados, ser adultos, es cuando se empieza a manifestar. Pueden haber excepciones de antes o de después, y a mí personalmente se me manifestó con 23 años. Habría que hacer una gran diferencia en cómo me afecta ahora a cómo me afectaba cuando empezó, ¿no? Porque siempre los primeros años, todo el mundo que nos esté escuchando, que haya padecido alguna enfermedad mental del tipo que sea, siempre los primeros momentos son los peores porque no sabes lo que tienes, culpas a ti mismo o culpas a tu entorno o tus experiencias sobre ello, ¿no? Entonces, a día de hoy, yo digamos que tengo que hacer una cosa que es un trabajo de autoobservación. Yo tengo que estar diariamente observando mi estado de ánimo porque las oscilaciones que serían normales en una persona que no tuviese esta enfermedad, en mí pueden ser el preámbulo, pueden ser la puerta a una crisis mayor. Entonces, si yo estoy un poco de tono bajo o un poco de tono alto, tengo que controlarme, tengo que intentar siempre volver a un estado de estabilidad. El tratamiento para trastorno afectivo bipolar es un tratamiento que siempre va a ser paliativo, va a mejorar las condiciones de la persona con la enfermedad, pero nunca va a prevenir al 100% que pueda tener una crisis. Eso es importante. Después, ¿en qué consiste? Siempre hay un primer nivel, que es el tema de la medicación. Suele tener un tratamiento farmacológico muy duro para el enfermo de llevarlo, con bastantes efectos secundarios, pero tenemos que ser conscientes de que ese tratamiento los tenemos que llevar, porque si no, nuestra calidad de vida va a ser pésima. Después del tratamiento farmacológico, que lo regula un psiquiatra de la sanidad pública o privada, está el tema de la psicoterapia, de la terapia con un psicólogo, que digamos que es recomendable casi siempre, ¿no? Salvo a lo mejor gente que después de mucho tiempo llevar con psicoterapia, el propio terapeuta dice, bueno, por ahora tú te puedes quedar por ti mismo, pero siempre es recomendable para aprender ciertas actitudes o ciertas cosas que pueden hacer. Después del tratamiento psicoterapéutico, está el tema que trabaja la asociación a la que yo pertenezco, que es el tema de la psicoeducación, o la psicoeducación y la ayuda mutua. La psicoeducación es, digamos que son conocimientos que se pueden impartir, que no hace falta que sea un profesional de la salud mental, porque son a nivel divulgativo, científico, acerca de distintas actitudes y distintos conocimientos que nos pueden ayudar a lidiar con la enfermedad.
Y la ayuda mutua son grupos no guiados, que no tienen ningún psicólogo, ningún psiquiatra al frente, de personas con la enfermedad o allegados a ellos, sus parientes, su cónyuge, sus hijos, etcétera, etcétera, que se reúnen para compartir experiencias y los conocimientos y lo que tú has superado es lo que me está pasando a mí, y ese enriquecimiento y esa ayuda y esas redes que se forman, que es pues esos dos últimos niveles de psicoeducación y ayuda mutua, son los que se trabajan a nivel de asociaciones de personas que padecen la enfermedad. Lo primero que les recomendaría yo a personas que tienen esta enfermedad mental o de otro tipo es que se informen. O sea, muchas veces ocurre que personas que llevan 20 años padeciendo una enfermedad, lo único que saben sobre esa enfermedad es cómo se llama y las pastillas que toman para ello. Las enfermedades mentales, a diferencia de otras discapacidades, suelen tener un gran espacio donde el paciente y su entorno, claro, pero el paciente sobre todo, puede actuar y puede hacer muchas cosas para mejorar su propia vida. No es la panacea, o sea, yo no vendo que la gente se cure ni que de repente viva como si no tuviese la enfermedad, pero sí digo que hay un espacio para que la persona que lo padece un poco tome las riendas, se responsabilice de su estado y empiece a hacer cosas psicoeducativas, información, ayuda mutua, incluso asistir a psicoterapia, porque muchas veces son reticentes a hacerlo, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Una persona feliz, feliz nunca se está. La felicidad es algo puntual, hay momentos felices, no se es feliz, se está feliz. Digamos que yo he conseguido, a raíz de todo esto y de mi libro y demás, que esos momentos de felicidad cada vez sean de mayor frecuencia y cada vez más intensos. Pero nunca diré en ningún momento de mi vida que estoy feliz, eso sí.